Saludos gente del internet, bienvenidos a su canal Biblioteca Digital O. El día de hoy les traemos un video relacionado a la estadística descriptiva, el cual lleva por título Graficación y tabulación de datos. Sin más preámbulo, vamos a ello. Primero que nada, ¿qué es la tabulación y la graficación? Como se lo pueden imaginar y como ya lo están viendo en pantalla, pues es una herramienta para representar nuestros datos. Cada vez que nosotros obtenemos datos de una investigación, estos datos regularmente se presentan de forma desordenada y nosotros tenemos que ordenarlos para que la persona que lea nuestros hallazgos tenga una comprensión mayor de aquello que estamos investigando. Estas representaciones son más que nada visuales y nos van a ayudar a comunicar de forma objetiva aquello que queremos comunicar con precisión. Entonces, ¿para qué nos van a servir? Pues para agrupar nuestros datos y para hacerlos más accesibles al lector. Ahora vamos a poner un ejemplo. En pantalla, en este momento, ustedes están viendo una pequeña muestra de hombres y mujeres. Esto es lo que nosotros pudiéramos haber encontrado en una investigación. Y si yo les pregunto cuántos tenemos de cada uno, cuántos hombres y cuántas mujeres, si lo representamos de esta forma, pues es complicado, ¿no? Para podérselo presentar a alguien, porque a simple vista podemos contarlos, pero ¿cuántos tenemos realmente? ¿Tenemos 5 hombres? ¿Tenemos 10 mujeres? De esta forma no lo sabemos. Pero, ¿qué pasaría si yo se los presento de la siguiente forma? Esta forma de presentar nuestros datos es más ordenada que simplemente poner los datos que nosotros hallamos. De esta forma ya lo podemos presentar de forma más sintética y por supuesto de forma más ordenada. Por lo tanto, ¿cuál de estas dos representaciones pudiera ser la mejor para poder presentar nuestros datos? Pues yo creo que la segunda, es decir, una tabla. Adicionalmente a nuestras tablas y a nuestras gráficas podemos añadirle datos representativos o relativos a nuestras muestras o a nuestras investigaciones, como lo pudiera ser el total de participantes que tenemos o el porcentaje, ya no únicamente hablando en términos de frecuencias de cuántos tengo, sino esa frecuencia a qué porcentaje del total de mi muestra equivale, lo cual es sumamente rico y puede aportar evidencias de la existencia de los fenómenos. En este sentido, cualquiera me podría preguntar, bueno, ok, eso es con las tablas, están muy bonitas, qué padre, pero ¿y las gráficas? Bueno, para comenzar hay que recordar que, como lo vimos en el video pasado, tenemos principalmente dos tipos de datos, datos cualitativos y datos cuantitativos. Dentro de los datos cualitativos, nosotros en las opciones gráficas podemos trabajar ya sea con gráficas de barra o gráficas de pastel. ¿Esto a qué se debe? Como ustedes pueden recordar, los datos cualitativos hablan acerca de categorías en que se agrupan las personas, ya sean hombres y mujeres, grupos de edad o las películas que más te gustan. Son datos que no son continuos, es decir, son simplemente categorías nominales en las cuales yo estoy ordenando mis datos. Ahora vamos a poner un ejemplo. Vamos a retomar el ejemplo que habíamos utilizado acerca de hombres y mujeres. De este lado podemos observar, o en la parte superior izquierda, podemos observar la tabla que ya habíamos trabajado acerca de cuántos hombres y cuántas mujeres había en mi muestra. Y si se fijan, del lado derecho tenemos dos formas de representar nuestros datos, ya sean con una gráfica de barras o con una gráfica de pastel o con un queso, ¿no? También como comúnmente se le llama a este tipo de representación. Por otro lado, cuando estamos hablando de datos de tipo cuantitativo, como nosotros ya lo sabemos porque ya vimos el anterior video acerca de estadística descriptiva, una forma de identificar datos cuantitativos o una de sus características es que tienen puntos decimales cada vez que nosotros lo analizamos. ¿Qué podemos hacer gracias a estos datos o a este tipo de datos? Pues bueno, nosotros podemos hacer representaciones como lo pudieran ser histogramas, como lo pudieran ser gráficas de líneas, como lo pudieran ser gráficas de dispersión o gráficas de cajas y bigotes.
Ahora vamos a poner algunos ejemplos para ahondar más en este tema. Como primer ejemplo, nosotros tenemos un histograma. Si se pueden fijar, es muy parecido a una gráfica de barras, sin embargo, un histograma va más allá y representa también agrupaciones de datos. Nosotros, el ejemplo que estamos viendo actualmente es la representación gráfica del número de horas que pasan los mexicanos a la semana frente a la televisión. Y si se pueden dar cuenta, realmente pocos mexicanos pasan 3 horas frente a la televisión, 25 horas a la semana, y la gran mayoría de ellos pasan de 9 hasta 17 horas. Como siguiente ejemplo, podemos observar el promedio, las calificaciones que ha obtenido por año escolar un individuo que ha pasado por la escuela primaria, y lo vemos representado de forma gráfica. Una característica de este tipo de representaciones, específicamente de las líneas, es que representan series temporales, datos que están ligados por el tiempo. Es muy común en este punto que muchas personas utilizan este tipo de representaciones de líneas con categorías, lo cual es incorrecto. Siempre que nosotros vayamos a representar series temporales, datos que están ligados por el tiempo, vamos a ocupar gráficas de líneas. Si nosotros vamos a representar categorías como hombres o mujeres, nivel socioeconómico, diferentes tipos de datos cualitativos, vamos a representarlo ya sea con barras o con quesos. Ahora estamos observando lo que es propiamente un diagrama de dispersión o un dispersiograma. Este tipo de diagramas, como lo podemos observar, surgen o nacen a partir de pares ordenados de datos. ¿Qué son los pares ordenados de datos? Pues muy simple. Como pueden observar en la tabla de la derecha, tenemos 6 sujetos, es decir, 6 personas, a las cuales se les midió su altura, que está representada en metros, y se les preguntó qué talla de calzado utilizan. Entonces, lo que se está poniendo, cada punto representa la altura de una persona y la talla de calzado que utiliza. Por eso son pares ordenados de datos, porque de cada caso tengo 2 datos y al cruzarlos obtengo puntos en una gráfica. Y finalmente tenemos un ejemplo de un diagrama de cajas y bigotes. Este es uno de los diagramas más utilizados en estadística y el ejemplo que estamos poniendo es el mismo de la vez pasada, el anterior ejemplo, pero ahora la altura la estamos representando en centímetros y podemos observar claramente lo que sería la caja y los bigotes de la misma. Básicamente lo que esta representación es una representación a partir de cuantiles. En la caja propiamente es la mayor concentración de los datos y los bigotes o las líneas que salen de esta caja es donde tenemos menor concentración de datos. Es como si nosotros viéramos un histograma, pero acostado. Ahora, como ustedes ya se pudieron haber dado cuenta, la gran mayoría de los datos pueden ser representados de 2 formas, ya sea o con tablas o con gráficas. Es más, para poder hacer una gráfica, lo primero que tengo que hacer es hacer la tabla de mis datos, ordenados, por supuesto. Y ustedes me pueden hacer la pregunta, bueno, y entonces si lo puedo representar de las 2 formas, ya sea con gráficas o con tablas, ¿cuál es la mejor forma para representar mis datos? A lo cual yo te voy a decir que depende. ¿Y de qué depende? Pues según cómo se mire, todo depende. En este sentido nos vamos a realizar 2 preguntas fundamentales. La primera de ellas es: ¿qué es lo más atractivo para mi lector? Recuerden que el objetivo de tener tablas y gráficas es representar de forma ordenada los datos. Además, por supuesto, de que estos datos sean coherentes y comprensibles para las personas que nos están leyendo. Entonces, ¿qué forma o cuál representación de mis datos pudiera llegar a ser más atractiva o más clara? ¿Me sirve realmente tener una tabla con muchísimos datos o sería mejor, por ejemplo,
poner una gráfica de barras? Esa es la primera pregunta que nosotros nos vamos a tener que hacer. Y la segunda es, ¿cuál es la opción más práctica? Porque de la misma forma como sería muy aburrido ver una tabla enorme, pues también ver muchísimas gráficas casi iguales acerca de diferentes datos o de diferentes variables, pues quizás no sea práctico porque nos va a consumir muchísimas hojas, porque va a consumir distancia, ¿no? en el texto, nos va a quitar texto. Entonces, pues tenemos que decidir, ¿no? ¿Cuál es la opción más práctica y cuál es la opción más atractiva? ¿Cómo nosotros vamos a saber qué es lo más práctico o cómo vamos a saber qué es lo más atractivo para el lector? Pues esto regularmente se aprende con el tiempo, con la práctica y con la experiencia, ¿no? que se tiene en el campo de la investigación. Ahora, si ustedes quieren ahondar en el tema sobre cómo podemos elaborar un histograma, una gráfica de barras, una gráfica de pastel, un dispersiograma, te invito a seguir con el contenido de este canal porque eso es un tema para otro video. Muchas gracias, eso ha sido todo de mi parte por esta ocasión. Te agradecemos mucho haber llegado hasta este punto del video. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos para que cada vez esta comunidad sea más grande y este tipo de videos lleguen a más personas. Nos vemos en la siguiente clase.